Hola amigos, como parte de este ciclo de charlas respecto a la teoría del delito, voy a tocar una de las últimas figuras jurídicas de la teoría del delito, que es la culpabilidad o a veces denominado responsabilidad penal, ¿no? Voy a realizar una breve reseña de cómo funciona la teoría del delito, ¿no? La teoría del delito está formado por cuatro elementos, ¿no? La conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Cuando se cumplen esos cuatro elementos, se dice que la conducta es típica, ¿no? Inicialmente se analiza la conducta. Si la conducta tiene relevancia penal, entonces pasamos a analizar la tipicidad. Y si no existe conducta, donde está el raciocinio, la voluntad, a veces está la conciencia, etcétera, entonces no hay conducta, queda. No pasamos a la tipicidad. Estando en la tipicidad, se realiza un análisis de la conducta, especialmente subsumiendo con el tipo penal, ¿no? Eso se llama tipicidad objetiva. El sujeto activo, el sujeto pasivo, la conducta también en sí, el bien jurídico, el objeto, el nexo causal, y dentro de eso también está la imputación objetiva, los elementos normativos, hay elementos descriptivos, y aunque también a veces hay una parte subjetiva, ¿no? Luego de evaluado la tipicidad objetiva entre los hechos y los elementos del tipo penal, y si vemos que encaja, y eso lo llamamos nosotros los penalistas subsumir, pasamos a la tipicidad subjetiva, ¿no? La tipicidad subjetiva, allí analizamos si la conducta con tipicidad objetiva es a título de dolo o culpa, ¿no? O sea, son dos, ¿no? La tipicidad subjetiva, dolo o culpa. Si es dolo, hay dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual, ¿no? Que ya le hemos explicado. Y la culpa, hay culpa con representación y sin representación. ¿Cuál es la parte negativa para poder tratar de eliminar la tipicidad? El error de tipo. Con error de tipo evaluamos si realmente existe dolo o no existe dolo. Si en error de tipo se elimina o no el dolo, ¿no? ¿Qué es el error de tipo? Es un error en el conocimiento de la tipicidad objetiva, ¿no? Ese es el error de tipo. Luego pasamos a la antijuridicidad. ¿Cuándo estamos en antijuridicidad? Cuando la conducta es típica, ¿no? Estando la conducta típica, pasamos a la antijuridicidad. Y básicamente, al margen de la antijuridicidad material y normativa, pasamos a evaluar si existe causas de justificación. Y un ejemplo de esto es que alguien me ataca, me quiere asaltar, me asalta, y yo reacciono y le quito la vida. Entonces, esa conducta es típica porque es un homicidio, ¿no? Es un homicidio, es una conducta típica, pero es antijurídica. Entonces vemos de que existe allí una causa de justificación. Y dentro de las principales tenemos pues, la legítima defensa, dentro de las causas de justificación, ¿no? La legítima defensa, el estado de necesidad justificante con sus elementos, cada uno de ellos con sus elementos. Tenemos el consentimiento, ¿no? El consentimiento, también tenemos el ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, y lógicamente con sus parámetros y sus presupuestos. Si existe una causa de justificación, se cumple, entonces decimos que la conducta es típica y queda, no hay antijuridicidad. Pero si no existe causas de justificación, no existe, entonces decimos que la conducta es típica y antijurídica. Y eso lo llamamos injusto.
Y pasamos a donde, a la culpabilidad, que es el motivo de este video, ¿no? Y analizamos la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad permite analizar la conducta típica y antijurídica. ¿Y qué es la culpabilidad, no? Actualmente la culpabilidad es una definición normativa. Ya no existe, sino que la jurisprudencia actual, perdón, la dogmática actual nos dice de que la culpabilidad psicológica no existe, sí existe, ¿no? Sino que la doctrina imperante, dominante, dice que la culpabilidad es normativa. ¿Y qué es la culpabilidad, no? La culpabilidad, primero viene el primer elemento, la imputabilidad. La imputabilidad está conformada por la capacidad, ¿no? Que tiene una persona, ¿no? Generalmente mayor de 18 años. Y si no lo tiene, tiene anomalías psíquicas, ¿no? Entonces, y cuando tiene alguna anomalía, es un inimputable. Y si es menor de edad, un inimputable. Entonces ya tenemos uno negativo ya, un lado negativo, la inimputabilidad. La imputabilidad mayor de 18 años tiene capacidad. Y la parte negativa sería la inimputabilidad, es un inimputable, ¿no? Es menor de 18 años y alguna anomalía psíquica. Luego, dentro de la imputabilidad tenemos que esta persona tiene la capacidad como para determinar su conducta de acuerdo a ley, ¿no? Ha podido evitar esa conducta y ha tenido la oportunidad o ha podido autodeterminarse de acuerdo a ley. Y si no lo ha podido hacer, ya bien, ese es otro tema, ¿no? Pero ha tenido esa oportunidad de autodeterminarse de acuerdo a ley. Entonces, ¿qué es la culpabilidad? Es la capacidad que tiene una persona para comprender. Esa persona tiene capacidad, ¿para qué? Para comprender esto. La parte negativa de la comprensión, ¿qué sería? Error de prohibición, ¿no? Para comprender que lo que él ha hecho es injusto. O sea, él ha tenido la capacidad para comprender que lo que él ha hecho, esta persona ha realizado, es injusto. Él comprende, ¿no? Esa es la culpabilidad. A pesar de que la ley lo ha motivado, porque hay una ley, ¿no? La ley está ahí. La ley te dice, si haces esto, hay una sanción. La ley determina prohibiciones, ¿no? Determina prohibiciones. Y luego, repitiendo, ¿no? La culpabilidad es la capacidad que tiene una persona para comprender que su conducta es injusta a pesar de haber sido motivado por la ley y no pudo autodeterminarse, no ha podido corregirse o adecuar su conducta de acuerdo a lo que establece, de acuerdo a lo que dice la ley, ¿no? O hizo de acuerdo a lo que está en la prohibición, ¿no? Esa es la culpabilidad. Y la culpabilidad no se necesita pruebas, es una atribución. El juez atribuye y es bastante subjetivo, ¿ah? Por parte del juez también, ¿no? ¿Cómo puede saber el juez que tenía la capacidad para comprender que lo que tú has hecho era injusto? ¿Cómo lo sabe el juez? Es una atribución, es bastante cuestionado, ¿no? Ahora, en la parte negativa comenzamos, o sea, cómo eliminamos la culpabilidad, o sea, estando en que la conducta es típica y antijurídica, cómo quebramos la culpabilidad. Uno es con la inimputabilidad, ¿no? Si es menor de edad, es inimputable. Si hay alguna anomalía psíquica, es inimputable. O no ha podido determinar su conducta de acuerdo a ley, inimputable, ¿no? Luego tenemos el error de prohibición, ¿no? El error de prohibición es que yo realizo una conducta y pensé, conocimiento, ¿no? Pensé de que no era delito. Es un error en la prohibición. Es un error porque yo pensé que no estaba prohibido. El otro es el error de comprensión culturalmente condicionado, ¿no? Aquí esto se aplica a personas que viven en comunidades nativas, comunidades campesinas, que nunca han tenido contacto con el mundo occidental y tampoco han tenido conocimiento, el más mínimo conocimiento del Código Penal, ¿no?
es un poco pro ahí, ¿ah? Acá en el Perú, comunidades nativas donde las personas nunca han salido de sus comunidades, valga la redundancia, y no tienen conocimiento. Entonces ellos tienen una cultura diferente, realizan conductas que para el Código Penal es un delito, pero para ellos no, porque hay un condicionamiento cultural ahí, ¿no? Y hay que, para probar esto hay que someter a peritajes, ¿no? Peritajes antropológicos, culturales. Luego tenemos el estado de necesidad exculpante, ¿no? Aquí, ¿cuál es la diferencia con el estado de necesidad justificante? El estado de necesidad justificante es que ustedes saben que el estado de necesidad justificante se encuentra en causas de justificación, ¿no? Está ahí. Y allí hay dos bienes jurídicos, uno tiene mayor prioridad que el otro. La vida, el patrimonio, por ejemplo, ¿no? Y se ataca al bien jurídico patrimonio para salvar la vida. Ese es estado de necesidad justificante. Y el estado de necesidad exculpante que se encuentra en culpabilidad, los dos bienes jurídicos son iguales. Vida, vida. El ejemplo típico de esto es un naufragio. Se quedan en una tabla dos personas allí y la tabla se hunde, se quiere hundir, etcétera, etcétera, y uno de ellos lo tira al mar al otro. Entonces yo para salvar mi vida afecto, ataco la vida de la otra persona. Allí cuáles son los dos bienes jurídicos, la vida, ¿no? Eso se llama estado de necesidad exculpante. Luego tenemos el miedo insuperable, ¿no? O sea, te da un miedo que no te ha permitido razonar, pensar, uh, incluso comprender que la conducta que estabas realizando era injusta, pero debido a un miedo insuperable, no lo has podido superar de otra forma, ¿no? Y con eso terminamos el tema de la culpabilidad y deseo resaltar lo siguiente, ¿no? En temas de culpabilidad no hay medios de prueba, no hay. El juez atribuye la culpabilidad. ¿A partir de qué? De los medios de prueba que se encuentran en la tipicidad, ¿no? Las actas policiales, los informes psicológicos, aunque esto de los informes psicológicos es bastante cuestionable porque estamos en un derecho penal de acción, no de actor, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitamos las pericias psicológicas, ¿no? Si solamente vemos hechos. Entonces, culpabilidad no se necesita pruebas y atribuye, el juez atribuye la culpabilidad. Entonces, estando de que el juez atribuye la culpabilidad y el juez en una sentencia dice que es culpable, entonces, ¿qué se produce ahí? Un quiebre de la presunción de inocencia. Si ya no eres inocente, ¿qué cosa eres? Culpable, porque el juez lo determinó previo juicio oral, ¿no? Porque el delito, ¿qué es? El delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y ahí decimos que existe delito. Ahora, la punibilidad no está para mí dentro de la teoría del delito, ¿no? Debería estar en teoría de la pena, pero la punibilidad tiene otros criterios. Para ver, por ejemplo, una conducta puede ser delictiva, pero de repente no le pueden aplicar una pena. Bien, muchas gracias.